puedo contactar. ¿Qué tal se escucha? Supongo que bien. Buenas. A ver, le voy a pedir permiso, invitar. Hola Isabel, ¿qué tal estás? ¿Se me escucha bien? Hola, buenos días, sí. Te oigo perfectamente y te oigo perfectamente, estás guapísima. ¿Qué tal estamos? Bueno, me gustaría que empezaras, hemos madrugado mucho, nos hemos hoy levantado muy temprano para hablar de arquetipos y juego. Entonces, bueno, primero me gustaría que te presentaras un poco brevemente y me dijeras, bueno, pues tu trayectoria profesional y a qué te dedicas para aquella gente que se acerca a mi perfil y no te conoce o que, bueno, está un poco acercándose a nosotros a través de Instagram, ¿vale? ¿Qué te parece? Bueno, pues a ver, yo soy educadora infantil, técnico en educación infantil, pero me formé hace 8 o 9 años, ¿no? Con la crisis económica del 2009, ¿puede ser? 2009 por ahí. 2008, 2009, sí. Pues ahí tuvimos que reinventarnos un poco y pues eso, decidí estudiar educación infantil. No quería seguir trabajando en una oficina. Siempre me habían gustado mucho los niños, había sido madre joven, entonces decidí enriquecer ese mundo, ¿no? Cuando terminé el ciclo, con las prácticas no quedé nada contenta, no quería trabajar de esa manera. Descubrí lo que era ser madre de día. Me formé madre de día en la Comunidad Valenciana, yo vivo en Castellón. Y nada, y uno de los grandes compromisos que tenemos las madres de día, porque es una profesión que todavía no está muy conocida en España, fuera de España, en Europa, pues nos llevan mucha ventaja, pero bueno, aquí en España todavía no se conoce mucho, y una de las requisitos, ¿no?, que te piden es seguir formándote, porque si tienes que acompañar a los niños y a las familias desde esa mirada pues más mirando a la persona, ¿no?, a la individualidad, en esos grupos reducidos, en el hogar, ¿no?, queriendo ofrecer esta prolongación, digamos, del hogar propio de cada niño y de cada familia, pues te tienes que enriquecer tú también. O sea, el maestro se tiene que cuidar, la persona que acompaña, el maestro, el acompañante, la educadora, ¿no? Entonces, te tienes que seguir formando en educación alternativa, en pedagogías Waldorf, en escucha activa y escuela activa, en Montessori, todas estas pedagogías que se enfocan más, que son más humanísticas, ¿no?, y se enfocan más en el individuo, ¿no?, en la persona. Y esa ha sido mi trayectoria en estos 7 años, ¿no? Seguir formándome, seguir acompañando a familias, y desde ahí, o sea, el juego para mí es algo, por eso queríamos hablar de este tema, del juego, porque es algo básico, o sea, primordial, es el pilar, ¿no?, para los adultos y para los niños, ¿no? Porque para poder acompañar a los niños tenemos que ponernos y mirarlos para entenderlos, ¿no?, para poder traducir su lenguaje. Tenemos que ser nosotros también un poco niños, digo, ¿no? O sea, tenemos que recuperar un poco para poder saber cómo podemos comunicarnos con ellos, ¿no? Entonces, por eso me quiero traer, y sobre todo ahora en verano, que también está la energía, pues parece que te invita más a jugar, a salir, a relacionarte, ¿no? Entonces, por eso quiero defender el juego, tanto en adultos como en niños. Efectivamente. Entonces hoy vamos a hablar de arquetipos y juego, ¿vale? Entonces vamos a empezar. ¿Qué son los arquetipos para aquellas personas que a lo mejor pues no sepan muy bien de lo que va, o que tengan una breve noción, o que quieran incluso descubrir un poquitín más cómo lo enfocas tú los arquetipos? ¿Qué son los arquetipos desde tu visión, desde tu formación que vas a ofrecer sobre esto, ¿no? Y cómo se fundamentan los arquetipos y en qué se fundamentan los arquetipos, ¿vale? ¿Te parece bien? Vale, pues yo, como te comentaba también antes, en ese coger un poquito de cada pedagogía que se acopla a ti, porque al fin y al cabo luego la tienes que hacer tuya, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes utilizar en casa, con tus hijos o con tu aula, ¿no?, con tu persona? Porque
todas se enfocan en el individuo, pero cada una, digamos, que tiene unas maneras, unas reglas, ¿no? Unas herramientas diferentes, ¿no? Entonces, la tienes que hacer un poquito tuya. Pues dentro de toda esta variedad, en los arquetipos pasa lo mismo. Puedes buscar información en Google o en cualquier sitio y encontrarás los arquetipos de Carl Jung, ¿no? De la psicología analítica. Ajá. Si quieres algunos. También te traigo un libro con el que yo estoy ahora también mucho empapándome de toda esta información, porque a mí me encanta todo este tema. Y quiero también jugar y explorar con este tema este verano. Entonces no hay nada mejor que vivirlo tú y bucear, ¿no? en esa información y en esas vivencias. Luego también, claro, Carl Jung tiene mucho que ver también con la astrología. Entonces, en la astrología también, cada horóscopo y tal también tienen como su arquetipo. Luego yo también lo llevo a mi terreno porque, por ejemplo, en Waldorf hablan mucho, en la pedagogía de Waldorf, de los temperamentos, ¿no? Y también son arquetipos. Cada temperamento también lo podríamos clasificar como un arquetipo, ¿no? Y los roles, en la psicología también, los roles, ¿no? Los roles sociales también. O sea, viene a ser todo lo mismo, por eso hay infinidad. O sea, si hay que hacer una clasificación, hay infinidad y hay 12. Carl Jung trae 12 básicos principales, ¿no? Cada que los si quieres. Pero de ahí también hay varias ramas, digamos, ¿no? O sea, un arquetipo se puede convertir en 2 o 3. Por ejemplo, el arquetipo de la niña, ¿no? Podría ser. La niña puede ser la niña sana, la niña herida, la niña natural, la niña mágica, la niña o el niño huérfano, por ejemplo, ¿no? Hablo de la niña, pero vamos, ya entendemos que es niño o niña o madre o padre, ¿no? O sea, todo sí. Entonces, digamos así, para interrumpirte un poco, digamos que los arquetipos beben de diferentes fuentes, ¿no? Y se fundamentan en diferentes autores, lo que es también, pedagogías, corrientes, o nacen de diferentes puntos de corrientes, ¿no? Porque el ser humano se ha estudiado toda la vida, o sea, se ha estudiado siempre el ser humano, ¿no? Entonces, cada no me sale la palabra, cada rama, digamos, o cada corriente, sí, no salía la palabra, cada corriente habla de lo mismo del ser humano, pero desde su punto de vista, pero viene a ser lo mismo. O sea, al final todos acaban hablando también de eso, ¿no? De las clasificaciones, digamos, de seres humanos o de roles, ¿no? De arquetipos, pero de diferentes corrientes a lo mejor, ¿no? Pero vienen a ser eso, el estudio del ser humano. En este libro, lo que básicamente quiere ofrecer, porque habla, es la dinámica de los símbolos. Mira, te lo dejo por aquí, a ver si se ve bien. ¿Vale? Que es de la colección Jung, Despertar con Ciencia. Y habla de los fundamentos de la terapia, no sé si lo pronuncio bien, Carl Jung, Jungiana, ¿no? Jungiana, Carl Jung, ¿no? De los fundamentos de la terapia de Carl Jung. Y se llama la dinámica de los símbolos. Al fin y al cabo, viene a hablar del proceso de individualización. Que conocer esos arquetipos te hacen saber quién eres tú, tu esencia, ¿no? Porque tus arquetipos, digamos que es el disfraz que coges para relacionarte, para salir al mundo. Si te relacionas con tu hijo o por ejemplo, con tus alumnos, tú estás en el papel de madre o de educadora, ¿no? Pero puedes estar desde el papel de madre adulta, madre trabajada, madre sana, madre que elige. La madre natural, la madre sana es yo elijo. Ella tiene esa experiencia y ese pues esa trayectoria, ¿no? Ese crecimiento. Pero si tú no te pones en ese papel, no te trabajas, no te escuchas, no te reconoces ahí, no te has trabajado, a lo mejor puedes estar trabajando o viviendo desde la madre, pero desde la niña herida, por ejemplo, ¿no? Sobre lo que a ti no te han dado, por ejemplo, ¿no? Con tus carencias, tus necesidades. Entonces, reconocer esos arquetipos desde donde tú te estás relacionando y poder darte el permiso de poder ser lo que tú quieras, porque eso también no vivimos solo con un disfraz. O sea, no tenemos el por qué estar toda la vida con ese disfraz. O sea, podemos ir cambiando de disfraces.
También te preguntaba, cuando te hacía hablábamos por privado, ¿no? Influye mucho, yo creo, el tipo de apego que hayamos desarrollado durante nuestra infancia. Es decir, según el tipo de apego que hayamos tenido a lo largo de nuestra infancia, el evitativo, los diferentes tipos de apego, va a influir algún tipo de arquetipo que vayamos desarrollando a lo largo de nuestra adolescencia, a lo largo de nuestra niñez, a lo largo de nuestra vida adulto, hasta llegar a reconocer pues aquellos patrones o aquellos roles o aquellos arquetipos que estemos desarrollando en función de nuestro tipo de apego, ¿no? ¿Puede ser también? Claro, porque en base de todas esas relaciones que construimos con ese apego en la infancia, construimos ese disfraz de la personalidad, ¿no? En esos 7 primeros años, que es cuando estamos construyendo la personalidad, es cuando, y luego en la adolescencia terminamos de modelar, ¿no? Ese personaje, porque cuando somos pequeños nos han dicho que somos esto, es la mirada de mamá o de papá o del adulto que nos acompaña, nos está diciendo cómo es el mundo, cómo somos nosotros, cómo son las normas del mundo, cómo nos tenemos que relacionar en casa. Dentro de la familia también hay varios roles, ¿no? Diferentes, cada uno también tiene su posición. Si hay competitividad, pues a lo mejor un niño tiene que defenderse y crear ese personaje del rebelde, ¿no? Hay quien a lo mejor opta por coger ese disfraz según ese apego, ¿no? Según esa relación que tienes con tus adultos, de ser la buena, ¿no? De ser la que nunca, pues a todo que sí, no de problemas para que me miren, porque es que en definitiva todo lo que hacemos viene a ser para cubrir esa necesidad de ser vistos, de ser amados, de ser aceptados, de pertenecer a la familia, de pertenecer al grupo, ¿no? Todas esas necesidades de ser, que es lo que hablaba antes de la construcción de la individualidad, ¿no? ¿Quién soy, no? Pues me voy construyendo en esa primera infancia, en esa personalidad. A partir de esos 2 añitos, que ya empieza la etapa del yo, me voy construyendo esa personalidad, ese disfraz, para poder salir al mundo, ¿no? Para poder ser alguien, ¿no? Uh-huh. Y en la adolescencia, cuando salgo porque en esa primera infancia mi mundo es mi familia, mi entorno cercano es mi familia y mi cole, ¿no? Pero luego cuando ya sales a la adolescencia, que ya sales al mundo, ya tienes que remodelar, es esa segunda etapa del yo, ¿no? De esa personalidad del adolescente, tiene que salir al mundo como adolescente, tiene que construir en ese periodo ese adulto, y vuelve a remodelar, ¿no? Esa personalidad. Entonces, claro que tiene mucho que ver el apego para construir ese disfraz. Lo malo es cuando tú te identificas con ese patrón, con ese disfraz, que eso no eso, si no nos enseñan a tener reflexión desde pequeñitos, a poder ser lo que queramos, ¿no? A dejarnos explorar, a dejarnos jugar. Por eso traigo el juego, porque con el juego somos más permisivos. Dentro del juego sí que nos permitimos ser más cosas. Los niños cada día son una cosa en el juego, ¿no? Hay quien no, hay quien por seguridad, según ese entorno del que tengan, si dentro de ese entorno no hay mucho permiso para poder explorar, si hay miedo a salirte de lo conocido, pues a lo mejor tú en tu juego, ese niño que está viendo eso en el exterior, también va a ser igual, ¿no? Y va siempre a jugar a lo mismo, porque le da seguridad, porque sabe lo que va a pasar, porque los materiales, porque sabe cómo van a reaccionar los amiguitos o las personas con las que está jugando. Entonces, muchas veces dice, es que mi hijo solo quiere jugar a esto, es que mi hijo solo... Pues porque hay que buscar a ver qué pasa en el entorno. ¿Cómo somos, ¿no? En el entorno? Permitimos explorar, pero nosotros mismos. Por eso yo siempre me dirijo al adulto, porque tenemos que empezar por nosotros. Tú te permites ser otra cosa, tú te permites ser hoy mamá, pues más, no sé, más en vez de ser tan controladora, pues a lo mejor ser más, vamos a ver qué pasa, o vamos a explorar otra cosa. O sea, tú te permites disfrazarte también un poco como mamá, pues si a lo mejor tú eres muy rígida dentro de ti misma, no digo con el niño, digo contigo misma, para tener esa seguridad, pues a lo mejor es lo que estás reflejando en tus hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que estás viendo? Claro. Entonces, el entorno familiar y el apego... Nada, ¿cuáles son los arquetipos más comunes que vamos, los que más se suelen dar, los que
hay tendencia a desarrollar, o bueno, también entiendo que vamos adquiriendo diferentes arquetipos en función de las situaciones y de las vivencias que vayamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es decir, no vamos siempre a tener el mismo tipo de arquetipo, sino que irá variando en función de unas variables, de unas condiciones y de unas situaciones y unas vivencias que se vayan dando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Puede ser así. ¿Sí? Sí, así es. Vamos, según el grupo en el que estemos, según en la familia sí que es algo muy rígido y además trae patrones ahí normalmente heredados que se suelen ir heredando. Yo, por ejemplo, en mi crecimiento personal, en mi propio crecimiento personal, he descubierto este año que yo tenía un patrón de niña huérfana y que eso venía de mis padres y de antes, o sea, no es algo que, o sea, es algo que yo he heredado, algo que yo he elegido a través de la, yo he elegido, no, bueno, sí, lo eliges desde pequeñito, lo eliges por lealtad, ¿no? Por ser como papá y mamá, entonces se van transmitiendo. Y a lo mejor esos patrones, el problema cuando vives siempre en ese mismo patrón, porque hay otros patrones, pues sí, que puedes, o arquetipos o roles, ¿no? Que puedes ir variando, ¿no? Que los vas viendo, los puedes ir cambiando, con ciertas amistades te identificas bien y estás a gusto, pero a lo mejor con otras no y lo cambias, ¿no? Pero hay algunos como estos que son que no los ves, ¿no? Y a lo mejor estás cometiendo siempre las mismas cosas o haciendo siempre las mismas cosas o relacionándote siempre ¿y por qué esto siempre me pasa a mí? ¿Y por qué esto siempre al final siempre acabo haciéndolo así? ¿Y por qué siempre, pues, o a lo mejor sentimientos que tienes, ¿no? Yo siempre he tenido esa sensación de querer independizarme, de querer ser yo, pues eso, la que maneja mi vida, esto y lo otro, ¿no? Pero siempre acaban salvándome, que es el patrón de niña huérfana, ¿no? Al huérfano siempre le acaban salvando, ¿no? Nunca es el que por sí mismo consiga hacer las cosas y esto y lo otro, ¿no? Por ejemplo. Entonces tienes ese deseo, esa necesidad, ¿no? Esa inquietud de querer tú hacerlo, pero siempre repites los patrones de los demás, siempre es el otro el que te salva, por ejemplo, ¿no? Pues entonces a lo mejor eso lo tienes que trabajar, ¿no? Y cambiarlo, y ahora jugar a que ya no soy esto, gracias por haberme acompañado, por haberme salvado toda la vida, por haber estado ahí, ese disfraz, ¿no? Ese arquetipo, pero yo quiero ahora cambiar, ¿no? Ya soy adulta, quiero hacerlo de otra manera, pues voy a ponerme el disfraz de otra cosa, de mamá adulta, por ejemplo, o de guerrera, o de, no sé, hay muchos arquetipos, el que tú te quieras poner. Y desde ahí te exploras, desde ahí vas jugando a ser ese otro disfraz. Cuesta a veces, algunos, ya te digo, pues eso, verlos claros, ¿no? Te los comento. Los de Carl Jung son los 12 básicos, son sabio, inocente, explorador, gobernante, creador, cuidador, mago, héroe, forajido, amante, bufón y huérfano. Vale, esos arquetipos suelen ser de una forma determinada, tienen unas características determinadas, se desarrollan de una forma determinada y actúan de una forma determinada conforme a unas situaciones y unas vivencias en la sociedad, en nuestro entorno más cercano de lo que es, por ejemplo, escolar o educativo, social, cultural o de diferente índole, ¿no? Interpreto algo así, ¿puede ser? Vale. ¿Tendría algo que ver con el enagrama? Pues supongo que sí. El enagrama no lo suelo yo trabajar mucho, es algo que no entendía muy bien al principio cuando empecé a buscar información, porque creo que a ver, es algo que no he estudiado mucho, entonces yo creo que sí, porque también tiene sus arquetipos, no sé si son 7 u 8 también, me parece, ¿no? Tienen que ver también unos con otros, ¿no? O sea, me parece que los laterales, bueno, sí, podría ser. Supongo que también es lo que te comentaba al principio, depende cada corriente, ¿no? Lo han estudiado de una manera u otra, pero yo creo que sí, que podría ser lo mismo. El problema es cuando, lo que no me gusta a mí del eneagrama es que como que te identifican con eso, o sea, que solo puede ser eso. Tú eres un 7, ya sabes que eres un 7, por ejemplo, y que tienes estas características y esto, y tú sales al mundo con ese 7. Es como si sales con ese disfraz siempre. Es lo que a mí no me gustó y por eso no o a lo mejor en el momento en el que yo empecé a buscar información ahí, no estaba yo receptiva a lo mejor para verlo desde ahí, desde ese momento, ¿no? De esa forma. Vamos cambiando, lo que te decía, nos vamos modelando conforme
a las diferentes necesidades que vamos teniendo en función de las vivencias que vamos teniendo. Es decir, no soy la misma si estoy trabajando en un supermercado, por poner un ejemplo, desarrollaré un tipo de arquetipo, de rol o de disfraz que si estoy trabajando pues en un periódico, ¿vale? O si estoy trabajando en otro tipo de sector, ¿no? Yo creo que me voy desarrollando en función de con las personas que me voy conectando, que voy acorde teniendo relaciones con ellas y que me van aportando sus vivencias y yo le voy aportando también mis vivencias, ¿no? Y en función de eso yo voy a responder a un tipo de arquetipo de rol o de disfraz en situación a la que estoy atravesando. También interpreto yo por ahí la situación, ¿no? Claro. Explicar un poco el cómo también me manejo pues con las diferentes personas, bien sean pues mis alumnos, bien sean mis hijos, bien sean las personas de mi entorno, bien sean los niños que me rodean, la infancia y todo lo demás, la respuesta que le doy incluso también a la infancia en función de esos arquetipos, ¿no? Claro, sí, sí. Y además tiene como esos dos lados, que yo me imagino que en el enneagrama también lo tendrán, aunque yo no llegué a verlo bien, porque no he entrado a estudiar bien en ese tema, pero tiene como su sombra y su luz. O sea, y los temperamentos, igual, los temperamentos de Baldos también tienen como su sombra y su luz, ¿no? O sea, hay que encontrar ese equilibrio. Dentro de los temperamentos, por ejemplo, de Baldos, el colérico, si te vas al extremo, puede ser un tirano, ¿no? Por ejemplo, Hitler era colérico, ¿no? O sea, si te vas al extremo, puede ser una persona muy tirana, pero si te vas al equilibrio, pues puede ser un gran líder, ¿no? Un líder respetuoso, por ejemplo, ¿no? Que sabe liderar, ¿no? Porque el líder en sí no es el que impone a los demás, no es un dictador, sino es alguien que sabe hablar a las personas que quieren, ¿no? Que sabe darlo, que tiene esa empatía para saber lo que necesitan. Se cortó un poquito, creo. Sí, se cortó un poquito. A ti te vi un poquito. Ahora bien, la llamada y la corté. Pero ahora te veo bien. Sí, me entró bien la llamada. Vale. Entonces, digamos que estos eneagramas o estos arquetipos, o bueno, nos dan pistas, nos dan lo que son claves para saber un poco, profundizar en nosotros, ¿no? Vernos y decir, vale, ahora actúo así por esto y por esto, o ahora yo tengo tendencia a hacer este tipo de rol o este tipo de abordar este tipo de situación de esta manera por estas circunstancias, y voy a ver si lo puedo, pues a lo mejor equilibrar, ¿vale? Ponerme la balanza para poder yo, digamos, ir de una forma más fluida y llegar a desarrollar un arquetipo óptimo en función de unas circunstancias también, ¿no? Porque yo interpreto que siempre vamos a tener un tipo de arquetipo, ¿no? Que no vamos a estar de una forma sin ser arquetipos, digamos, ¿no? Sí. O sea, digamos que es el exterior, sí. O sea, no podemos estar en la divinidad, en la esencia, en la... Siempre necesitamos, pues eso, ese caparazón, necesitamos salir al mundo y relacionarnos con los demás. Entonces, esto nos da libertad, o sea, nos da seguridad. El arquetipo nos da seguridad porque sabes lo que te vas a encontrar, o sabes cómo me puedo mover, pero también si no lo identificas, si no lo identificas, quiere decir si no te das cuenta, si no eres consciente. Lo contrario es si te identificas con él, que yo soy esto y no soy nada más, o sea, no puedo ser nada más, ahí es cuando estás en esa cárcel, ¿no? Porque tú no eres ese arquetipo. Digamos, tú eres más cosas, tu esencia. Yo creo que tendríamos que cogerlo el arquetipo sin ser desde el juicio, ¿no? Desde una forma objetiva, neutra, para adentrarnos, conocernos, desarrollarnos, evolucionar y poder ir avanzando un poco más y transformarnos, ¿no?, a otro tipo de arquetipo que sea conforme nos vaya exigiendo la vida también misma, ¿no? Exacto. ¿Sí? En esos momentos, tener esa conciencia de saber separar el arquetipo de mí, ¿no? De quién soy yo, porque a qué me gusta a mí, qué siento yo, ¿no? Cómo me relaciono, dónde me siento mejor, o sea, saber quién soy yo, pero sin desplazándote de ese arquetipo, porque el problema es, y sobre todo a la hora de acompañar, que por eso yo quiero traerlo aquí, porque yo lo que veo aquí, pues eso, que los niños y las niñas que vienen a casa, pues están muy unidos a las mamás, ¿no? Sobre todo a las mamás, ¿no? Claro, bastante unidas al círculo cercano, pero es que yo
con el periodo por el que pasan aquí, con esos 3 añitos que están construyendo ese yo, ¿no? Los ves que son el reflejo de mamá, o sea, que son mamá. Al principio, cuando son bebés, son pues esas emociones de mamá. Si mamá está insegura, si no sabe muy bien dónde va a dejar al bebé, si tiene ese apego con el bebé de que está muy, muy con el papel de mamá y cuidadora, y ahora me separo y qué va a ser de él y si no lo van a cuidar bien. Entonces, todas esas emociones se transmiten y el bebé las está sintiendo también, como la mamá. Y cuando van creciendo un poquito más, que ya empiezan a construir ya empiezan a hablar, ¿no? Y a construir su personalidad, quiero decir. Pues si la mamá es muy protectora, si la mamá es muy mandona en el aspecto de tienes que hacer esto, lo otro, ¿no? De ahora no te deja a ti, a ver cómo quieres hacerlo, ¿no? Respira un poquito a ver por dónde sales tú. Pues los niños a la hora del juego aquí dentro, en su grupo de niños, son así también. Son de los que van a coger al otro, no sé qué, el que le da el empujón sin saber todavía hablar. Hay niños que ya te empujan como diciendo, venga, corre al otro, ¿sabes? O venga, haz esto, ¿sabes? Autoritario, ¿no? Claro. Entonces ves que es igual que mamá, porque es lo que están viendo, claro, es que es que no pueden ser otra cosa más que lo que están viendo. Entonces, poner un poquito de confianza. La referencia es la que copian y la que tienden a imitar porque es el único ejemplo vivo que tienen en su alcance, ¿no? Para poder desarrollar, ¿no? Claro. Y así. Claro. Entonces, en el tema de pegar, por ejemplo, ¿no? Que te preocupa tanto en estas edades de 2 o 3 añitos, que todavía el lenguaje no lo tienen desarrollado, no saben expresar, no saben decirle al otro, no tienen esas herramientas tampoco de comunicación y de juego, porque también hay el juego es en paralelo, tampoco están jugando entre ellos, ¿no? El juego social, el juego más del simbólico, que empieza a partir de esos 2 añitos, hasta que llega en la siguiente etapa del juego de reglas, ¿no? Que es a partir de los 7 así, pero que sigue el juego de simbólico. Ahí es la explosión grande, digamos, del juego, ¿no? A partir de esos 2 o 3 añitos. Bueno, pues en este momento que no hay tanto lenguaje, muchas veces esos empujones, esos te quito de la mano el juguete, todas esas cosas que no sé expresar con palabra, si ponemos atención a ese comportamiento, a ese arquetipo, si dejamos ese espacio para que ese niño saque lo que es, lo que trae, porque ya traemos de serie ese temperamento, la personalidad se va construyendo, pero el temperamento lo traemos de serie, ¿no? Pues ahí sí que tú con el adulto, ahí el papel del adulto es acompañar ese proceso de saber quién es él, pero él de verdad, no lo que, o sea, darles espacio para que él pueda ser él. Y explicarles a los otros niños, ¿no? Entre ellos en ese grupo, y darle herramientas para que pueda relacionarse con los otros en ese juego. Por ejemplo, esto que te estaba diciendo de si te empujo, un niño está corriendo y se lo está pasando pipa corriendo porque es muy, muy dinámico y le gusta mucho correr. Y hay otro que es más lento, que tiene ese temperamento más lento, más de quedarse en los detalles, ¿no? No es tan dinámico, no es tan colérico a lo mejor, ¿no? Pero claro, si quieren jugar juntos, yo te doy un empujoncito, te empujo para decirte que corras. Pero no es que te esté empujando, sino que es que no tengo lenguaje. Entonces, ver esas cosas, ¿no? O sea, que no es violencia, es comunicación, es construir esa personalidad, ese arquetipo, ese disfraz. Y eso. A través del juego podemos ver los diferentes arquetipos que van desarrollando las diferentes criaturas en el aula, digamos así, o en casa o en nuestro entorno inmediato, y vamos a ver a qué arquetipo responde, cómo es ese arquetipo, qué características tiene, cómo se desarrolla y de dónde viene también ese arquetipo, digamos, de dónde nace, de dónde se retroalimenta, ¿no? Porque supongo que tendrá tendencia a retroalimentarse de algún tipo de patrón que está viviendo en ese entorno también, ¿no? Claro, y ahí es donde encuentras ese equilibrio, porque si tú eres un arquetipo de ser y que normalmente viene a ser también los mismos que de los papás, porque claro, los niños, nosotros salimos de los papás, entonces un papá colérico seguramente tendrá un hijo colérico también, ¿no? O sea, quiero decir, entonces no llevarlo al extremo, o sea, no intentar buscar ese equilibrio. Entonces, a ver, si vas observando esos arquetipos, le puedes dar a cada uno lo que necesita. Si un niño necesita más movimiento, claro. Para poder que esos niños tengan respuesta y las familias también tengan respuestas, o lo que son en el ámbito educativo, maestros y educadores tengan respuestas
de por qué ese niño se comporta de esa forma determinada o tiene ese tipo de comportamiento en función, digamos, primero del arquetipo al que proviene y después esas necesidades que tiene y después todo lo que se va sumergiendo de ese iceberg para dar respuesta a ese comportamiento, ¿no? No solo sería simplemente lo que es las necesidades, como así solemos decir, de la comunicación no violenta, sino que también habría de base, de raíz, algún tipo de arquetipo. ¿Me quieres decir esto? Exacto, claro. Hay que se corta. Entonces la estoy cortando. Hay que se corta. Sí, se corta, sí. Porque me está intentando entrar una llamada. Entonces me estabas diciendo que en función de esto te estaba comentando que, digamos, la base de los arquetipos, ¿no? La raíz de cuando vemos un comportamiento, de cuando vemos una forma determinada de una persona de actuar, es también ese tipo de arquetipo que está sumergiendo de abajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, en los niños se ve muy claro porque vienen muy puros y entonces no hay disfraces ahí, se están construyendo, son muy puros, pero tienen esa influencia de los papás, ¿no? Sobre todo de los papás, porque los educadores en el aula, aquí en casa, tú puedes influenciar, pero es ese entorno, ese ambiente. Pero lo que vas a construir es directamente del ambiente que tienes en casa, ¿no? Del hogar, de tu casa, de tus papás. Entonces son muy puros, pero con la edad adulta, o los niños más mayores, ¿no? En primaria, en adolescentes, ahí sí que puede haber ya ese otro disfraz que no es propio, ¿no? Que es el que han adquirido para poder salir al mundo y ser vistos y defenderse, ¿no? Por eso es tan importante en estas primeras edades, ¿no? Porque a lo mejor una niña necesita ser rebelde para que la vean, porque no, por ejemplo, dentro de una misma familia, lo que te comentaba, ¿no? Que el primero es colérico, el primer hijo es colérico, porque los papás también a lo mejor son, porque esto viene a ser siempre normalmente, o sea, claro, es como la genética, ¿no? Y los árboles, no vas a dar manzanas si eres un castaño, ¿no? Pues esto igual. Entonces, si el segundo hijo a lo mejor también viene con ese temperamento, dos coléricos más un padre colérico, pues como que no va a encontrar su sitio. Entonces se tiene que adaptar un poco, ¿no? Entonces a lo mejor va a tener que coger otro papel para ser visto, para tener un rol dentro de esa familia, ¿no? Y puede pasar igual al revés. Si un melancólico o un flemático, ¿no? Por ejemplo, hay muchos, pues para que te puedan ver, porque si el primero es el que siempre llama la atención, con esa melancolía, esa tristeza de que siempre te tengo que ayudar, dependiendo del arquetipo de la mamá, ¿no? Si está mucho en la cuidadora o depende de dónde esté, pues a lo mejor tengo que ser la rebelde para que me vean, ¿no? Para llamar la atención. Entonces, esa persona no va a tener, cuando vaya creciendo, no se va a sentir a gusto en ese papel, en ese disfraz, porque no es el suyo que ha traído de serie, es el que ha tenido que coger para poder salir al mundo. Entonces eso con el tiempo tú vas a tener que cambiar eso, no te vas a sentir a gusto dentro de ese disfraz. Entonces por eso es importante cuando son chiquititos dar su lugar a cada uno y dar lo que necesiten a cada uno y reconocer, ¿no? Dar esa mirada personalizada, ¿no? A cada individuo y a cada miembro del grupo. Claro. Y entonces, así un poco para yo concluir, digamos, en función de todo esto vamos a ir teniendo diferentes tipos de arquetipos, también interpreto yo, y al mismo tiempo es como que tampoco nos quedamos con ninguno, es decir, vamos a ir cogiendo y soltando, ¿no? Eso es. Vale. Y en el juego va a suceder lo mismo, exactamente también, ¿no? Claro, eso sería lo ideal, claro, proyectar en ese juego, ¿no? En esos niños y en el adulto también, invitar a todos los adultos a que jueguen, a que se exploren, que se observen, ¿no? Que se separen un poquito de ese disfraz, ¿no? De hoy cómo estoy siendo, hoy voy a ser de esta otra manera, voy a intentar ser de otra manera, o sea, sobre todo en los adultos que estamos muy metidos ahí. Pero y a través de los niños observar a qué viene el verano, que vamos a pasar tantas horas juntas, hacer un registro, ¿no? Yo me acuerdo que mis hijos cuando eran pequeños venían unos dibujos, porque mis hijos ya tienen 20 años, mi hija la mayor, que se llamaban Phineas y Ferb. Sí. ¿Los conoces?
que la canción del inicio empezaba diciendo que casi 100 días de vacaciones, ¿no? La canción, ¿no? Pues ahora que tenemos tantos días por delante de verano, hacer un registro, jugar, ¿no? Y vamos a ver pues qué personaje podemos ser, ¿no? O los que repito más, ¿no? O voy a observar a mi hijo, si está mucho metido en el papel de descubrir los talentos. También podemos descubrir los talentos que tampoco se acompañan mucho. Queremos que sean todos buenos en matemáticas, en inglés, en filosofía, no sé, en todo lo que, en las actividades que nos proponen en el colegio. Y hay otras, por ejemplo, hay otros talentos que no se potencian desde pequeñitos, ¿no? Pues por ejemplo el interpersonal, ¿no? Ese escuchar hacia adentro y ver al otro, ¿no? El intra y el interpersonal, perdona, esos dos otros talentos, ¿no? Se están levantando por aquí todos ahora. Cerrar la puerta. Bueno, pues eso también se puede ver con los arquetipos, ¿no? Y entonces, un poquitín, tú desde todo esto tienes una formación que vas a poner en conocimiento de lo que es las redes sociales, ¿no? Y bueno, si nos quieres contar un poquitín de qué va esta formación y cómo sería esta formación. Sí, está todavía ahí construyéndose, ¿no? Quiero también jugar un poquito y explorar este verano. Entonces me gustaría salir, ahora que ya nos podemos mover, hacer encuentros para adultos, sobre todo. Luego a lo mejor si sale alguno para niños y familias, grupos heterogéneos, ¿no? Pues también estoy abierta a hacerlos. Basado sobre todo pues eso, en la educación creadora de Arno Sters, que es con la que yo trabajo, y con la educación consciente, ¿no? Entonces, dar todas estas herramientas con las que yo trabajo y poner sobre la mesa los diferentes arquetipos. A lo mejor llevar hacer una dinámica, un monográfico de un arquetipo para explorar ese arquetipo, para reconocernos, para jugar con él, ¿no? Para ver cómo se comporta, para ver qué herramientas utiliza, qué palabras utiliza, cuáles son sus sombras, sus luces, ¿no? Para identificarnos un poquito con eso, para poderlo ver, ¿no? Para no vivir ahí, pues eso. No hacerlo tuyo, sino simplemente observarlo y tomar desde ahí pues ciertas pautas para poder decir, bueno, pues mira, tengo este cierto tipo de arquetipo, tengo tendencias de cierto tipo de arquetipo de disfraz, pero verlo desde la objetividad, desde el no juicio y desde poderlo abordar de una forma neutra, digamos, ¿no? Desde el amor incondicional también y poder soltarlo y abordar otro tipo de situación también, ¿no? Este verano me gustaría trabajar por lo que es más yo creo que más de verano, ¿no? El de cuentacuentos, por ejemplo, los arquetipos de cuentacuentos, el de mediadora, que también nos va muy bien para las mamás y para las profesoras, vamos, para relacionarnos, ¿no? con diferentes edades. El de atleta también, porque pues eso, en verano nos gusta movernos más, a veces que nos invita a movernos más. El de ingeniero, el de artista y el de alquimista. Ajá. Me gustaría trabajar con ellos, sacarlos de paseo. Muy bien, pues a ver si se dan las circunstancias para que sea así viable la situación, ¿no? Y poder desde ahí ver cómo se mueven en el juego y en diferentes circunstancias y situaciones y vivencias, también interpreto yo, ¿no? Porque supongo que no solo se llevarán a la parte de lo que es la parte del juego, sino que también se llevarán a más ámbitos o a más situaciones, ¿no? Claro, es a través del juego entrar en estos arquetipos, ¿no? Pero esto no solo es para jugar, obviamente, es lo que estábamos comentando, es desde donde tú te sitúas, ¿no? Hoy por la mañana me levanto y hacia dónde voy, ¿no? ¿Con qué disfraz me levanto? ¿Hacia dónde voy, no? Ya me levanto con el foco puesto en que tengo que organizar todas las cosas de la casa, que tengo que mirar a ver mi hijo qué va a hacer, qué no va a hacer, o fulanito, ¿no? Mi vecina, mi amiga, organizarles el encuentro que vamos a quedar esta tarde. O sea, ver desde dónde te levantas tú hoy, o yo a lo mejor espero que vengan a decirme las cosas, o estoy más en las nubes, o estoy más pensando en crear no sé qué. O sea, levantarte por la mañana y hacia dónde voy, ¿no? ¿Con qué disfraz me levanto, ¿no? O sea, es el día a día, sí. Y luego
pues a lo mejor puedo ir cambiando. A lo mejor ya estoy en casa y soy de una manera, pero a lo mejor salgo a la calle, estoy en este grupo y aquí ya soy de otra manera, ¿no? Pues observar cómo me relaciono. Y me sienta bien este disfraz, lo que hablábamos antes, ¿no? De me sienta bien este disfraz, ¿es mío? ¿O me lo he puesto porque lo he tenido que coger en algún momento de mi vida para poder relacionarme? Porque a lo mejor me estoy relacionando en ese grupo de amistades desde una situación en la que no me siento bien, ¿no? Que no me siento a gusto. A lo mejor soy yo la que siempre tiene que ir tirando del carro, ¿no? Organizar los eventos, ¿no? Elegir qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Y a lo mejor eso no me siento a gusto. Es que lo he tenido que coger, ¿no? Ese disfraz para poder relacionarme y tener este grupo de amistades, ¿no? Pues permitirme ser otra cosa, permitir al otro que venga el otro hoy con otro disfraz, que eso también ahí entra el juicio mucho. Trabajaremos mucho también el juicio, ¿no? Con esas herramientas también de comunicación no violenta, porque si yo ya me pongo en la cabeza que fulanito es así y con este disfraz, ya no lo veo de ninguna otra manera, o sea, ya estoy con ese juicio de que te veo, es que es un poco eso, lo que comentabas tú, es ese juicio, ¿no? Voy a abrir, o sea, como si no lo conociera de nada, voy a esperar a que venga, y a lo mejor le escuchas otra frase o le ves de otra manera diferente a la que tú pensabas. Entonces bueno, ese día también desarrolla otra, yo creo que también tenemos como ciertas tarjetas, ¿no? Que nos van poniendo en situaciones y nos van ayudando a sobrevivir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que cogemos esas tarjetas para poder dar respuesta a esas necesidades también, ¿no? No siempre tenemos el mismo tipo de tarjetas o de respuestas o cosas así. Me imagino también un poco por ahí, ¿no? Claro, pero es que eso a veces nos dificulta mucho ver las necesidades reales. Porque claro, si yo tengo una imagen tuya de que tú eres esta persona y que tú, por ejemplo, un niño muy movido, ¿no? Y si yo tengo en la cabeza de que tú necesitas movimiento, porque tengo eso en la cabeza, tú tienes ese disfraz, ¿no? Y yo te veo de esta manera, que eres un niño que necesitas mucho movimiento y sé que tu malestar va a ser por que necesitas movimiento porque es lo que yo veo de ti. Pero si yo me quito ese disfraz y me exploro una temporada y hago mis registros de lo que siento, de lo que no siento, me exploro en ese vacío, en ese no ser, ¿no? En ese no ser lo que me estoy creyendo que soy o que eres. Y me paro y hoy te observo. Ay, pues resulta que sí que hay momentos en los que está quieto o hay momentos en los que sí que le gusta crear. A lo mejor no tiene que crear desde un dibujo bonito, por ejemplo, ¿no? Que es un juicio. A lo mejor está construyendo unos palitos o una historia con la boca y esos palitos, ¿no? Está creando. Entonces, pues a lo mejor es que ese niño tiene otro disfraz, el de artista, que no lo he visto, ¿no? Pues bueno, a lo mejor necesita cubrir esa necesidad de artista o de exploración o de recreamiento a la hora de crear, ¿no? Y no se la estoy dando porque tengo esa en la mente que es muy movido y necesita moverse, por ejemplo, ¿no? Por eso te digo que hay veces que nos dificulta ese juicio, nos dificulta, es que además es la primera herramienta de la comunicación no violenta, el ver al otro sin juicio. Vale. Y sí. Puedes ver las necesidades, ¿no? Ya puedes ver, ya lo ves desde otro momento, desde otro punto, o esas emociones, ¿no? A lo mejor ese movimiento que necesita a lo mejor es frustración, ¿no? Y entonces ya puedes ver esa necesidad, esa emoción, ¿no? Y a lo mejor luego ya puedes llegar a ver la necesidad, o sea, explorar, jugar, pararnos. Sí, lo entiendo totalmente. Y registrar. No simplemente en un punto estático, inamovible y cerrado, sino ser flexibles y ver hacia dónde podemos ir en otra dirección. También interpreto algo así. ¿Podría ser? Sí, vale. Eso es. Y no buscar esa perfección, no es todo ni blanco, no buscar ni el bien ni el mal, o sea, no es ni blanco ni negro. Dejarnos ser, permitirnos. ¿Vas a seguir hablando ahora en tu perfil, a lo mejor subiendo algún tipo de arquetipo de tarjeta, haciendo algún tipo de descripción sobre ellos, algún tipo de dibujo, viendo cómo son con esas características? Sí, me gustaría para... ¿Más? Sí, como necesitamos muchas veces algo concreto, ¿no? Para saber qué nos vamos a encontrar. Claro. En este mundo consumista necesitamos ver el producto, digamos, ¿no? Como, pues eso, pertenecemos a esta sociedad, ¿no?
no podemos separarnos de eso, claro. Pues sí, me gustaría ofrecer una muestra de lo que podría ser, por ejemplo, trabajar un arquetipo, ¿no? Y me gustaría regalar las redes, ¿no? Y hablar de ella y tal, de la niña mágica, porque también lo veo como algo muy, muy de verano. Muy enriquecedor también a la par y que con muchas virtudes para poder potenciar en cada una de todas nosotras, ¿no? Porque al fin y al cabo, digamos que en el ámbito de la educación lo que más se mueve pues es la figura femenina, ¿vale? Muy a nuestro pensar también, pero yo creo que desde ahí, bueno, pues con esa energía hacia la figura femenina para que también si hay algún hombre pues se siente identificado y la pueda coger también, ¿no? Sí. Luego, ahora que hablas de la figura femenina, el rol de la mujer, el rol, ¿no? El arquetipo femenino y el arquetipo masculino es algo también que está ahora, que necesita mucho trabajo también. O sea, vivimos también en una sociedad muy masculina, donde el arquetipo masculino es el femenino como que no se ha menospreciado, digamos, ¿no? O sea, la mujer pues ha intentado masculinizar, digamos, ¿no? Que para que sean, nos han vendido que para ser como el hombre, ¿no? Nuestra liberación, digamos, está en ser como el hombre, en trabajar, esto, lo otro. Pero no es así, ¿no? Y a los hombres les han retirado ese derecho a también tener esa parte femenina, ¿no? Y esa parte de reconocer esas... De cuidador también, ¿no? De sí mismo, de conocer sus emociones, ¿no? De conocer sus emociones, de poder acompañar desde el amor también, no solo desde el sostén y desde la dureza, ¿no? Desde el trabajo, digamos, ¿no? O sea, eso es otro temazo también. Eso también daría para trabajar esos arquetipos también. Son muy necesarios. Vale. Bueno, pues por mi parte solo me queda agradecerte que te hayas venido esta mañana de sábado a mi perfil, agradecerte toda la información que se ha aportado a través de esta pequeña entrevista, que ha sido muchísima, que todas aquellas personas que quieran investigar mucho más sobre los arquetipos y el juego y cómo se desarrollan y esas claves y todos esos fundamentos que puedes volver a enseñar libros si quieres, porque antes por ahí atrás lo volvían a pedir, que vayáis al perfil de Isabel Vallejo, de Casa en Pona, y que, bueno, supongo que después sí a lo mejor puedes hacer una pequeña publicación, un post basándote un poco en eso, ¿no? En ese fundamento de donde lo sustenta, que lo trae, cómo es ese tipo de arquetipo, ¿no? Pues nada, muchas gracias Isabel una vez más, muchas gracias por tu acogimiento, por todas estas respuestas que nos has facilitado, por esta información y que bueno, que esperamos que tengáis un gran sábado y que disfrutéis mucho de este verano y que bueno, pues que muchas gracias en cierta medida por todo lo que nos has aportado. Así que gracias. Muchísimas gracias a ti, Aida, que te adoro por todo el trabajo que haces y cómo lo haces con